los acompañamos hasta las 9 de la mañana. Y como lo habíamos anunciado cuando comenzamos el Cálamo, vamos a entrevistarlo, tenemos aquí en el piso por primera vez, a alguien que conoce muy de cerca al Papa Francisco. Estamos hablando del periodista y escritor Sergio Rubín, a quien le decimos muy buenos días y bienvenido también al Cálamo por primera vez. Así es, por primera vez. Bueno, muchas gracias por invitarme. Un gusto estar aquí con ustedes. El gusto es nuestro. Bueno, vamos a hablar primero de tus comienzos. ¿Cuánto hace que estás ejerciendo la profesión de periodista? Eso me ¿Se remonta. puede saber? Sí, bueno, yo empecé muy chico. Ya en el colegio ya estaba metido en todo eso. A los 16 años en el Colegio La Salle de Paraná ya estaba a cargo de la revista de mi colegio y a los 17 me vine a Buenos Aires y ahí empecé a colaborar en un semanario que iba a las parroquias en aquel momento de gran difusión, que llamaba el semanario Esquiú, iba a la mayoría de las parroquias del país. Entonces yo empecé a colaborar a los 17 años en temas religiosos. Si bien después hice de todo, estuve acreditado en Casa de Gobierno, Ministerio de Obras Públicas, bueno, y pasé por, siempre volvía al tema religioso. Ese es mi inicio, y hubo hitos que me confirmaron en este tema. En el 79 fui al primer viaje de Juan Pablo a México, a la Conferencia de Puebla. En julio entrevisté, que fue la tapa de Esquiú, una monja que me fascinó, que estuve todo un día con ella. Fue la tapa de Esquiú en aquel momento, julio del 79, y a los 2 meses a esa monja, que yo les contaba a todos que me encantó y todos me miraban raro, a los 2 meses le dieron el Premio Nobel de la Paz. Era la Madre Teresa, que había venido casi diría yo en secreto a la Argentina por primera vez. Así que bueno, todas esas cosas me fueron confirmando y me fui metiendo en el tema religioso. ¿Cuánto llevo desde que empecé a colaborar en Esquiú? 41 años. ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Por qué se inclinó hacia el lado religioso? No, en realidad mi abuelo paterno era judío de Esmirna, de Turquía, pero ella se casó con una española. Por la parte materna son italianos, piamonteses. Bueno, yo creo que la impronta italiana pesa mucho. Obviamente vengo de una familia católica, ¿no es cierto? Pero yo no he tenido una militancia religiosa en particular, ¿no? Sí me he ido metiendo en el periodismo religioso, soy católico, como digo, mal católico, pero católico al fin. Y bueno, y ahí me he ido metiendo en todo esto que me ha llevado, bueno, por todos estos caminos. Creo que es una perspectiva además muy amplia, porque me ha tocado desde temas políticos, económicos. Me acuerdo del conflicto del Beagle, cuando interviene el Papa, que andábamos con Zamoré de un lado para el otro, el cardenal, cuando se evitó la guerra con Chile. Ha sido es decir, la gente a veces dice, uy, lo religioso, y lo centraliza, por ejemplo, solo en el culto, ¿no? No, esto realmente tiene una amplitud muy grande, y además en los medios, donde he estado, que han sido prácticamente todos, salvo Esquiú o algún otro, no confesionales. Entonces eso me ha exigido, en Clarín llevo 25 años, entonces esto me ha exigido, digamos, obviamente ver desde otra perspectiva mucho más amplia el tema religioso. Sergio, y mencionaste que hace 25 años que estás en el diario Clarín. ¿Cuánto hace que está la sección Valores Religiosos, que sale, bueno, los miércoles en el diario? Sí, eso ya está cumpliendo ahora en estos días 15 años, porque empezó en julio de 2002. Y fue un producto, fíjate qué interesante esto, de la crisis de 2001, porque en la crisis de 2001 la Iglesia Católica, y después se han ido sumando las distintas comunidades religiosas, tendieron una mesa de diálogo en aquel momento tan tremendo de la vida de la Argentina, tan tremendo. Y nosotros se nos ocurrió con el padre Guillermo Marcó, que ya lo veníamos pensando, hacer un aporte como desde los medios de comunicación. Nos parecía que era importante tender puentes, fomentar valores, en un momento que el país parecía que se desbarrancaba, ¿no? Que iba hacia la desintegración. Y entonces nos pareció bueno el suplemento. Después se agregó un portal, tenemos un curso anual de diálogo interreligioso, otro a distancia con la Universidad Blas Pascal. Tenemos un consejo honorario, que está el padre Guillermo Marcó, el rabino Daniel Goldman y el dirigente islámico Omar Abud. Hemos estado muy cerca desde los comienzos con el Centro Islámico de la República Argentina, en aquel momento con quien era su presidente Adelmade, que trabajaba, el propio cardenal Bergoglio, que tenía una relación muy linda con Vino muchas veces al Centro Islámico. Claro, estuvo muchas veces en el Centro Islámico y con Adelmade en aquel momento. Bueno, después se continuó con las sucesivas autoridades. O sea, me parece que esta es una gran riqueza que tenemos los argentinos, la convivencia interreligiosa y potenciar los valores religiosos en un país que justamente necesita
ante los grandes desafíos que tiene de valores trascendentes y de tomar de alguna manera ese ejemplo de la convivencia interreligiosa para que tengamos un poquito mejor convivencia en todos los aspectos. Siempre decimos que hay hay más cosas de las que nos unen de las que nos separan, entre las tres religiones monoteístas más importantes, podríamos decir. Sí, yo diría que, digamos, ¿No coincidís? por lo pronto, sí, no, coincido en esto, digamos, tenemos una cosa muy importante que nos une y algo, digamos, que nos separa, pero no es, digamos, una cuestión que nos separa en el sentido del adversario. No, desde ya, claro. Nosotros tenemos el mismo, invocamos por lo pronto las tres grandes religiones monoteístas Un solo Dios. al mismo Dios. Y al mismo Dios, porque es el mismo tronco abrahámico, ¿no es cierto? Acá tenemos, ustedes tienen un gran especialista que es Colombo, que seguramente los instruye muy, pero muy bien, pero se invoca al mismo Dios, el mismo tronco abrahámico, es decir, judíos, cristianos y musulmanes. Después sí se plantea, por ejemplo, no es una diferencia menor que para los cristianos, bueno, Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Salvador, es una diferencia. Claro, sí, desde ya. Pero digamos, ¿no? pero hay un... Pero digamos, sí es un profeta y muy importante para nosotros. Claro, exactamente, como lo es también para ustedes la Virgen María, una figura importante. Entonces digo, hay un punto de partida común y yo creo que eso es una cosa fantástica que no siempre se tiene en cuenta y me parece que hay mucho también para trabajar ahí, respetando siempre, como se dice, las identidades de cada uno. Pero hay una partida, un punto de partida en común que me parece que es muy valioso. Desde hace 25 años usted nos comentaba de que viene en el tema religioso. ¿Cree que hubo una evolución, sobre todo aquí en Argentina, tratándose del crisol de razas y de religiones que hay? ¿Evolución en qué sentido? Evolución en cuanto al diálogo interreligioso. Ah, sí, no. La Argentina ya venía de una tradición interesante, no es que se descubrió ahora, pero digamos... pero evidentemente se ha, digamos, profundizado en los últimos tiempos. Pongamos un caso que siempre fue una relación históricamente complicada entre el catolicismo y el judaísmo, por ejemplo. Y yo diría, bueno, la Iglesia misma católica ha reconocido que a lo largo de la historia ha tenido actitudes que no han sido felices, digamos, con respecto a la comunidad judía. Acá todavía, en la década del 60, algunos dirigentes católicos y judíos se encontraban casi, diría yo, en la clandestinidad. Por ejemplo, el cardenal Corrachino, en ese momento un obispo joven, se encontraba con el rabino León Klinicki, un legendario hombre del mundo judío y gran hombre del diálogo interreligioso, se encontraban en un sótano de la avenida Corrientes, insisto, casi en la clandestinidad. Y fíjense ahora todo lo que se ha avanzado, ¿no? Y en ese otro gesto, yo diría, maravilloso del Papa Francisco abrazándose con un judío y un islámico frente al Muro de los Lamentos. Yo estaba ahí a poquitos metros. Creo que fue un gesto lindísimo de tres argentinos que de alguna manera ese gesto al mundo, de alguna manera me parece a mí que coronó o marcó un hito en este diálogo, en la evolución, en la evolución de ese diálogo interreligioso en Argentina. Hablamos del Papa Francisco, lo mencionaste, lo conocés cuando era Bergoglio, hiciste un libro también con él, El Jesuita. ¿Qué nos podés contar del antes y del ahora del Papa Francisco? Que además sos uno de los pocos periodistas que lo pudo entrevistar. Sí, argentino, bueno, ¿no? Sí. También. Mirá, yo te diría que eso surgió en el año 2001, cuando me vino a ver una gran querida colega y amiga ítalo-argentina, romana, Francesca Ambrogetti, me dijo, ella había estado en una charla con Bergoglio y quedamos reimpactados con él, y nos parece año 2001, lo eligen en 2013. Y me dice, tenemos que hacer un libro con él, ¿qué te parece, Sergio? Le digo, sí, me parece buena la idea, pero él no va a querer, porque él tiene un perfil re bajo, no habla con los periodistas, y menos un libro para que hablar de su vida. No. Bueno, fuimos a verlo, un encanto, pero cuando llegamos a la propuesta nos sacó corriendo. Bueno, pero insistimos y finalmente ella dijo, vamos a volver. Como mujer, muy insistente. Y bueno, y lo convencimos finalmente en 2007. Trabajamos 2 años con él, presentamos el libro en 2010, El Jesuita, conversaciones con el canal Jorge Bergoglio, que anduvo muy bien, quedamos muy contentos, pero nunca pensamos que iba a ser el prólogo de un papa, porque si bien en el 2005, cuando eligen a Benedicto, pensamos que tenía alguna posibilidad, ya en 2013 nos parecía, por lo menos a mí, que su tiempo ya había pasado, que estaba muy grande. Y sin embargo, bueno, yo estaba en Roma, en la elección, fui unos días antes a trabajar, cuando sale una sorpresa increíble, el libro se reedita, bueno, y la verdad que ha sido
está traducido a más de 20 idiomas. Creo que el último fue el árabe, que se tradujo, un boom mundial, un bestseller mundial absoluto, impensado para nosotros, no por nosotros, sino por él, por la figura, por Jorge Bergoglio. Así que fue una cosa realmente lindísima y bueno, y una oportunidad ahora de ser testigo, acompañándolo en los viajes a él, en los viajes más largos, no los cortitos. Realmente una experiencia muy, pero muy linda. ¿Te trata distinto por ser argentino, que además ya te conoce cuando te ve, o no, mantiene también esa distancia de...? Mira, muy cortito, cuando lo eligen al Papa, a los 3 días hay un encuentro con los 5.000 periodistas que han venido a cubrir la elección. Entonces a mí me llaman para ser uno de los periodistas, 10 periodistas, que pasáramos al final al frente, que él iba a saludar. Y bueno, cuando llega el momento... ¿te acordás que fue esa imagen de que él entra con los zapatos negros? Es un momento, él dice, ¿cómo quiere una iglesia pobre para los pobres? Bueno, todo eso. Momento histórico. Es un momento muy lindo. Y bueno, al final nos llaman. Y a mí me agarró una cosa, porque era una cosa muy rara, porque yo había hecho varios viajes con Juan Pablo II, había estado mucho con Juan Pablo, como periodista siempre, ¿no? Y ahora ver que el de blanco que estaba ahí adelante era un argentino, y además el que yo conocía, era una cosa muy rara. Entonces dije, bueno, y además dije, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Qué le digo? ¿Y qué me va a decir? Una cosa totalmente rara. Y la verdad es que contestando a tu pregunta, cuando llego delante de él, me agarra y dice, hola Sergio, y me da un abrazo como si me encontrara acá en la esquina del canal, como siempre. Y realmente lo que sigue siendo el mismo Jorge Bergoglio. Y eso es maravilloso. Y con esa preocupación de que si uno cuando no se olvida de datos personales, es una cosa realmente, o preocupación por la enfermedad de un familiar, o es una cosa maravillosa, una cabeza increíble, una gran humanidad. Qué lindo lo que contás. Por último, ya... Un fenómeno único, podríamos decir, y que cada vez suma más seguidores. Sí, además también hace que nos nadie es profeta ¿no? en su tierra. Por ahí aquí hay algunos que lo cuestionan, pero yo creo que hay una brutal, yo utilizo esta palabra, una jibarización política de la figura del Papa. Hay una brutal reducción a lo político, que también eso daría para otra cuestión, que se podría hacer algunas puntualizaciones. Pero digo, yo creo que los argentinos... nos estamos perdiendo el 95% de un papado extraordinario por la revolución cultural que está haciendo la Iglesia y el aporte al mundo por verlo solamente desde una posición muy provinciana, muy localista y que además merecería, insisto, muchas matizaciones. Sergio, para ir cerrando, la última pregunta, como periodista y además que también trabajás con las religiones, ¿cómo ves a los medios con relación al Islam? Que algunos puntos a veces se estigmatizan en muchas informaciones y demás. Sí. Yo te agradezco esa pregunta. Vos sabés que nosotros trabajamos mucho con valores religiosos, toda una gente, hay una asociación civil, hay mucha gente que pone el hombro para que esto sea posible. Trabajamos mucho justamente también en llevar claridad, ¿no? Creo que lamentablemente en el caso del Islam han crecido mucho los prejuicios, las informaciones torcidas, a veces es por ignorancia, a veces puede haber en algunos mala fe, lo que fuere, y yo creo que hay que trabajar mucho para justamente difundir. Yo no soy un experto en Islam, soy un periodista de temas religiosos, pero sí puedo ser puente con los especialistas, con los expertos, para que, digamos, ellos puedan aclarar un poco todas estas cosas, porque es muy feo prejuzgar, es muy feo estigmatizar, como suele decirse, el Islam es una religión de paz, como el Papa lo ha dicho tantísimas, en el avión, me acuerdo, no sé, en uno de los últimos viajes, sí, tanto insistía, es una religión de paz, que haya algunos que perviertan la religión, que quieran instrumentalizarla con fines ideológicos, políticos, económicos o lo que fuera, es otra cosa, pero ya es una perversión, están fuera de la religión. No nos identifican para nada a nosotros, siempre lo decimos. Claro, eso. Por supuesto. Me parece que hay mucho que hacer en este sentido, que los periodistas, incluso los que estamos en esto, podemos hacer. El Centro Islámico con este tipo de iniciativas, como este programa, realmente son un aporte para echar luz en todo esto y que no haya, digamos, ideas completamente erróneas. Y yo realmente a veces siento preocupación y me solidarizo con los musulmanes porque a veces digo, ¿por qué tienen que a veces sufrir determinadas estigmatizaciones que de ninguna manera las merecen? Gracias, Sergio. Gracias. La verdad, tus palabras ayudan mucho. Además, sos un autorizado para decirlas. Y nos consta también que en Valores Religiosos, en este suplemento que saca Clarín los miércoles y además también en su página web, www.suplementosreligiosos.com.ar,
También siempre Sergio habla del Islam y lo hace muy bien y con la verdad, ¿no? Porque no es que está ni poniendo ni sacando. Así que te agradecemos por haber venido aquí al piso. Te vamos a volver a invitar si Dios quiere. Bueno, cómo si no. te encontramos en la Argentina, porque por ahí estás viajando. Ahí está, bueno, con mucho gusto. Encantado y muchas gracias por la invitación. Gracias, Nadia. Gracias. A vos, Muchísimas Sergio. gracias. Tuvimos a Sergio Rubín aquí en el Cálamo. Vamos a tenerlo nuevamente aquí porque quedaron muchos temas para seguir, ¿no? Bueno, desasnando, porque este tema es un tema muy interesante. Nosotros ahora nos vamos a ir a una breve pausa, cortita, pero en la pausa van a poder ver la mezcla que hay entre las palabras árabes y también en el idioma español. Ya volvemos. 1, 2, 3. Blusa. So similar. That was cool. Pants. 1, 2, 3. Pantalones. How do you say it? Pantalón. Pantalón. That's cool. Pantalones. Shirt. 1, 2, 3. Camisa. Oh, you're just saying A after, so it's like almost the same. Yeah, camisa. Camis? Yeah. Sugar. 1, 2, 3. Azúcar. Oh, that was cool. Sukkur. I basically speak Arabic. Guitar. 1, 2, 3. Guitarra. It's the same. Say it. Guitarra. Cooking oil. 1, 2, 3. Aceite. Zit? Yeah. It's like this. Aceite. Zit. Yeah. Yeah. Scorpion. 1, 2, 3. Alacrán. It's like sort of similar. Say it. Alacrán. Alacrán. Yeah. Ours has more of an N at the end. Yeah. Until. 1, 2, 3. Hatta. Hasta. You just have an S in there. Yes. Hasta. Hatta. That's awesome. Music. 1, 2, 3. Música. Música. Hey. That's the same thing. That was like the one. Yeah, that that's the one that's like the same. equal.